En esta segunda parte voy a platicarles de dos temitas: la confesión del pecado y los resultados de la confesión del pecado. Veamos al primero, la confesión del pecado. Aquí está la solución. Ahora veamos a quién hay que confesar el pecado. En primer lugar, a Dios. Siendo que todo pecado es esencialmente contra Él y solo Dios puede perdonarlo. Salmo 32:5 dice: mi pecado te confesé y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Se dan cuenta que tiene un buen resultado? David lo dijo. Se los vuelvo a leer porque es muy interesante. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Ni dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Buen ejemplo. David nos dio ese buen ejemplo. En segundo lugar, a veces es necesario confesarlo a la iglesia. Si con el pecado se ha perjudicado seriamente a la iglesia. En 1 Corintios 10:32 dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Ven? No seamos tropiezo. Fíjense pues, ni a personas ni a la iglesia de Dios. En tercer lugar, a una persona o familia en particular, si se les ha perjudicado. En Santiago 5:16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y luego dice algo muy importante: la oración eficaz del justo puede mucho, pero hay condiciones. Dice en Santiago 5:16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y luego continúa: la oración eficaz del justo puede mucho. Hay que confesarse las ofensas y hay que orar unos por otros. Bien, entonces, eso es lo primero. ¿A quién se confiesa el pecado? En segundo lugar, ¿cómo se confiesa el pecado? Mencionaré 5 condiciones. En la primera, reconociendo su gravedad. Salmo 25:11. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Entonces, a veces nosotros, eso es una insignificancia. Miren, no hay pecado grande ni pequeño. Pero aquí David le está dando un tamaño. Pero la verdad es de que cualquier mentirita es pecado. Entonces, por lo tanto, hay que darle la dimensión que tiene. Todos los pecados son grandes porque ofendemos a Dios o a alguna persona en particular. En la segunda condición, con verdadero dolor y arrepentimiento por haber pecado contra Dios. Ver el caso de David en el Salmo 51. Solo mencionaré el 51:17. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado,
al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Se dan cuenta? Dice que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En tercer lugar, con firme determinación de no cometer más el pecado. Job 34:32 dice, enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Entonces, tenemos que darnos cuenta hasta dónde llega ese pecado y no cometerlo más. Eso es muy importante, porque si nos vamos a arrepentir, pues hagámoslo de todo corazón, pero con la promesa de que no lo vamos a cometer más. En cuarto lugar, haciendo restitución al agraviado cuando esto es posible. Por ejemplo, Isaías 1:17 dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Un ejemplo de esto es el caso de Zaqueo. Se recuerdan que este era un publicano. Los publicanos eran los que, siendo judíos, ellos cobraban impuestos para darlos a las autoridades, ¿verdad? Al sumo sacerdote y los demás que estaban con él. Entonces, pero Zaqueo era una persona muy pequeña y dice que cuando vio que Jesús venía, se subió a un árbol para verlo. Pero Jesús lo vio y entonces le dijo que bajara y que ese mismo día iba a ir a comer a su casa. Entonces, ante la presencia de Jesús, Zaqueo se sintió mal y entonces le dijo, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Se dan cuenta? Esto también, esto está en Lucas 19:8. Miren, y en realidad eso lo cumplió Zaqueo. Entonces dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en alguno he defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Se dan cuenta cómo cuando queremos hacer las cosas bien, las podemos hacer? Y en quinto lugar, mostrar frutos de arrepentimiento. Se trata de que haya una manifestación visible y que permanezca el fruto. Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Volviendo al caso de Zaqueo, dice que al decir repartir a los pobres y devolver cuadruplicado a los que había defraudado, mostró frutos de su arrepentimiento. En Lucas 19:1-10, si les llama la atención, ahí está todo el relato de Zaqueo. Entonces, vemos de que para que haya una confesión del pecado, hay que tener en cuenta varias cosas. ¿A quién se confiesa el pecado? ¿Cómo se confiesa el pecado? Es lo importante. Y cada uno tiene sus propios indicadores. Y el último tema es resultados de la confesión del pecado. Así como una mala acción va a tener sus consecuencias, aunque sea perdonado, también confesar el pecado
tiene buenos resultados. Y mencionaré 5. 1. Se alcanza misericordia. El favor de Dios y su buena voluntad ayudarán al penitente. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este es un proverbio que hay que aprenderlo, pero ponerlo en práctica, ¿verdad? El que encubre sus pecados, miren, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Se recuerdan que allá yo les mostré esto mencionando de que cuando encubrimos el pecado no se prospera? Yo ya les había mencionado este versículo. En segundo lugar, se recibe el perdón. Primera de Juan 1:9, muy conocido, que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, se recibe el perdón. En tercer lugar, se recibe limpieza de nuestra vida. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Se dan cuenta? La sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora dice que las tinieblas darán lugar a la luz y por la sangre de Cristo somos limpios. ¿No? Entonces, si dejamos las tinieblas, o sea, el reino de las tinieblas, y entramos al reino de la luz, entonces sí va a alumbrarnos la luz de Cristo y por la sangre de Cristo vamos a ser limpios. En cuarto lugar, se restaura tanto la comunión con Dios como con los demás. Y esto lo acabamos de leer en 1 Juan 1:7, cuando dice: si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces, ya hemos hablado de que la conversión del pecado nos restaura la comunión con Dios, pero aquí, además de eso, también hay que restaurar la comunión con los demás. En cuarto lugar, es lo que les acabo de leer. En quinto, y lo más importante y más grande que nos ha sucedido como humanos, es que Dios, siendo omnipotente, omnisciente y omnipresente, nos amó tanto, como dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Se dan cuenta? Ese es el amor. Nosotros no valíamos ni un centavo, pero Cristo nos dio valor al rescatarnos de vuestra mala manera de vivir, al darnos la oportunidad de ser salvos. Romanos 5:8 dice lo que le vuelvo a repetir. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. También quiero mencionar Romanos 3:24, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí también funcionó la gracia, entendiendo que gracia es recibir lo que no merecemos. Y no puedo dejar de mencionar
dos versículos muy conocidos, sobre todo el primero, Juan 3:16, pero también leeré el 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego en el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así es que en la palabra encontramos todas las respuestas que nosotros necesitamos para saber qué es lo que tenemos que hacer. Y no olvidar lo que dice 1 Pedro 1, 18 y 19. Dice, sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, o sea, a nosotros. Entonces, miren, si nosotros fuimos comprados por precio, pero dice que no es ni oro ni plata, sino la sangre preciosa de Jesucristo. Y eso es el precio más alto que se pudo haber pecado, de que alguien que no tenía pecado, alguien que no tenía por qué sufrir lo que sufrió, padecer, ser burlado y todo, llegar a la cruz, que fueran sus manos y sus pies traspasados por clavos. Se dan cuenta todo lo que padeció, y todo por amor a nosotros. Por eso, dice que toda su sangre Él la derramó. Pero eso es un alto precio. Hay que tenerlo muy en cuenta, que nuestra salvación, nuestro perdón de pecados, no fue fácil. Hubo que sacrificar al único Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Bien. Entonces, consecuentemente, al ser perdonados y restaurados, somos salvos de la condenación eterna. Somos adoptados como hijos, y entonces se puede orar con libertad, nuestras peticiones son escuchadas, se vuelve a sentir útil en el servicio a Dios. ¿Se dan cuenta? Solo quiero recalcar estos 5 resultados de la confesión del pecado. Se alcanza misericordia, se recibe el perdón, se recibe limpieza en la vida, se restaura la comunión con Dios y con los demás, y lo más importante y más grande es que ha sucedido a nosotros es que el Dios Todopoderoso, omnipotente y omnipresente, nos amó tanto, como ya lo vimos en Romanos 5:8 y en Juan 3:16. Muy bien. Ahora solo quiero dejarles un enunciado para que lo mediten. Y dice así: el pecado le llevará más lejos de lo que usted quiera ir. Fíjense pues, nosotros somos los que decidimos hasta dónde queremos llegar con nuestro pecado. Te repito, el pecado le llevará más lejos de lo que usted quiera, y le costará más de lo que puede pagar.
nosotros no podíamos. No podíamos salvarnos por nosotros mismos. Tuvo que ser el Hijo de Dios, el que vino a rescatar lo que se había perdido. Entonces, les vuelvo a repetir este enunciado porque es muy importante. El pecado le llevará más lejos de lo que usted quiera ir y le costará más de lo que puede pagar. Muchas gracias por su paciencia. Que Dios los bendiga y ayude a ser cada día mejores para ser agradables delante de Dios. Hasta la próxima.